Oscuro y lleno de misterios, así es el lago Ness, en las tierras altas de Escocia. Durante miles de años, se ha dicho que este enorme lago esconde un extraño y terrible secreto, el legendario monstruo del lago Ness. Una bestia mítica que algunos sugieren que es descendiente de los dinosaurios que una vez moraron por esta parte de Escocia. El lago Ness sería el escondite perfecto para un monstruo prehistórico. Mide 40 kilómetros de largo y 1,5 de ancho, y cubre la misma área que la isla de Manhattan en Nueva York. Además, tiene 215 metros de profundidad. Pero el monstruo no es el único misterio que rodea al lago. En las colinas en lo alto del lago hay un tipo de roca cuyo origen ha desconcertado a los científicos durante años. Es piedra caliza, y también el inicio para la investigación de cómo se formó el lago Ness. Se la conoce como vieja arenisca roja. Se le da ese nombre porque es roja y es una caliza. Lo de vieja es porque tiene entre 350 y 400 millones de años. La vieja arenisca roja puede encontrarse por todo el lado del lago Ness. Pero lo más sorprendente de estas rocas no es su edad, sino de dónde proceden. En realidad estas piedras pertenecen a mi tierra natal, Estados Unidos, porque estas rocas se originaron en el continente norteamericano y luego se separaron de él. En muchos aspectos, este es casi el único hogar para mí en Escocia. Pero, ¿cómo saben los geólogos que esta caliza roja viene de un lugar a 5.000 kilómetros de distancia al otro lado del Atlántico? Estas rocas son idénticas en edad y en carácter a las que se pueden encontrar en las Catskill Mountains, así que esta parte de Escocia perteneció al noroeste de Norteamérica. Durante más de 1000 años, la vieja arenisca roja se ha usado para construir castillos en esta parte de Escocia. Pero también se ha extraído en Estados Unidos y se ha usado para construir edificios en la ciudad de Nueva York. Bajo el microscopio, las rocas de ambos continentes tienen una estructura cristalina idéntica, y el análisis químico ha demostrado también que tienen la misma edad. Pero, ¿cómo ha terminado parte de América en la orilla del lago Ness? Para responder a esta pregunta tan vital, la investigación tiene que retroceder en el tiempo para buscar pruebas en el antiguo lecho rocoso del norte de Escocia. Es allí donde empieza la historia del lago Ness. El rastro empieza al norte del lago, donde el lecho rocoso sale a la superficie. Este terreno está lleno de misterios extraordinarios de un antiguo pasado inimaginable. Está hecho de un tipo de roca llamado gneiss lewisiano. Las recientes obras para la construcción de una nueva carretera han descubierto pruebas que revelan un capítulo increíble en la historia de la Tierra. Las largas líneas rectas son los agujeros que ha dejado el taladro en la cara de la roca. La datación por radioisótopos moderna le ha dado a los geólogos la primera pista para comprender el origen y la formación de estas piedras. Estas rocas son muy especiales para los geólogos. Son algunas de las más antiguas del mundo. Las podemos ver en muy pocos lugares. Puede que solo una decena de sitios de todo el globo contengan piedras de esta edad. Hablo de hace entre 2.500 y 3.000 millones de años. El origen de los gneiss lewisianos grises se encuentra en la primera corteza que se enfrió en la superficie de la Tierra. Tras su formación hace 4.500 millones de años, partes de esta corteza se mezclaron con algunos de los sedimentos más recientes, se enterraron, se derritieron, volvieron a subir y así una y otra vez durante más de 1.000 millones de años. Estas rocas tan extraordinarias son el resultado de un periodo devastador en la historia de nuestro planeta. Y todavía hay más pruebas en esta carretera que revelan información crucial sobre la historia temprana de la región del lago Ness. Esta exposición contiene 3 partes importantes del puzzle geológico de la zona.
Primero tenemos el gneiss gris de hace entre 2.500 y 3.000 millones de años. Segundo, tenemos este material ígneo de color oscuro que se ha infiltrado en la zona. Es de hace 2.000 millones de años. Y tercero, tenemos estas rocas graníticas rosadas que encontramos entre el material negro y el gneiss, que es de hace 1.800 millones de años. Esta prueba revela que después de la formación del gneiss lewisiano, unas rocas mucho más jóvenes se derritieron y se mezclaron con la corteza terrestre. Pero este proceso costó una increíble cantidad de tiempo. Lo que tenemos aquí son rocas que recogen más de 1.000 millones de años de historia de la Tierra. Para ponerlo en claro, digamos que esta exposición nos informa de casi un cuarto de la edad del planeta. Este es el lecho rocoso del lago Ness y tiene en su haber un registro extraordinario de gran parte de la historia de la Tierra. Pero aún hay muchos más secretos escondidos en estas piedras. Es muy probable que sea por la temperatura y la presión a la que se vieron sometidas estas piedras, cuando hace mucho estuvieron a profundidades de 80 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Esto sugiere que las rocas han estado en el infierno y han vuelto en 2 o 3 ocasiones en un período de unos 1.000 millones de años. Los geólogos saben ahora que la única fuerza lo bastante poderosa como para producir esta mezcla extraordinaria de piedras son las placas tectónicas. Las placas tectónicas son unas placas gigantescas de la corteza terrestre que circulan lentamente por la superficie del planeta gracias a unas enormes corrientes de magma que se encuentran en el manto caliente de la Tierra. En la región del lago Ness, las pruebas encontradas en la carretera revelan que una presión increíble forzó la corteza a moverse hacia abajo, donde se derritió, se deformó, se mezcló y finalmente volvió a subir a la superficie. Después de eso, otros miles de millones de años más tarde, esta antigua masa de tierra se fue erosionando poco a poco hasta formar un terreno áspero y pedregoso. Pero aquel no era el campo verde que vemos ahora. En la Tierra había mucho menos oxígeno en la atmósfera y la superficie debía de parecer como la de la Luna, estéril y desolada. Por increíble que parezca, los restos de aquel paisaje de hace miles de millones de años sigue preservado hoy en día. Podemos encontrar más pistas en otra carretera, donde el ojo entrenado puede alcanzar conclusiones increíbles a partir de lo que parece un simple amasijo de rocas. En este corte podemos ver gneiss lewisiano, de hace entre 2.500 y 3.000 millones de años. Pero aquí arriba tenemos algo completamente diferente. Si subo a ese nivel y miro por encima, veo que hay arenisca roja extendida de manera horizontal. Este repentino cambio en el tipo de roca ayuda a entender el misterio escondido en estas formaciones rocosas. Creemos que los ríos las colocaron en un entorno continental. Tenemos sistemas fluviales que colocaron las rocas sedimentarias en posición horizontal en este antiguo terreno. Este simple afloramiento revela que incluso en un mundo con poco oxígeno, el antiguo lecho rocoso de Escocia estuvo cubierto por ríos hace miles de millones de años. Y parece que todavía hay otro secreto oculto en la zona. Hay una unión entre estas rocas de hace casi 1.000 millones de años y las de abajo, que son de hace entre 2.500 y 3.000 millones de años. Es un espacio de tiempo importante. Esto representa entre 1.500 y 2.000 millones de años. El espacio de tiempo que vemos aquí es extraordinario. Muestra que después de los traumas de su formación temprana, las rocas de la región del lago Ness pasaron por un periodo de calma que duró más de un tercio de la edad de la Tierra.
La investigación para descubrir cómo se hizo el lago Ness ha dado los primeros resultados. Se ha encontrado arenisca roja del mismo tiempo en dos continentes, lo que demuestra que Escocia y Estados Unidos estuvieron juntos una vez. Algunas de las rocas más viejas del mundo revelan que el lecho rocoso que hay bajo el lago se formó durante la creación primitiva de la corteza terrestre. Las piedras areniscas del antiguo lecho de rocas indican que los ríos fluyeron por este territorio hace miles de millones de años durante un largo periodo de tranquilidad. Pero la calma no podía durar para siempre. Se avecinaba una enorme colisión continental y con ella la unión entre Escocia e Inglaterra. La investigación para descubrir cómo se formó el lago Ness revelará ahora las estructuras geológicas que con el tiempo terminarían creando el lago. La búsqueda de pruebas empieza con un misterio científico del siglo XIX. En la década de 1880, los geólogos de Escocia quedaron sorprendidos por una secuencia de rocas que encontraron al norte del lago Ness. Aquí, en una remota ladera, es donde está el problema. Una enorme masa de antiguo gneiss lewisiano está encima de unas rocas mucho más jóvenes. Pero los geólogos del siglo XIX no habían visto nunca nada así. Según su experiencia, las rocas más jóvenes están siempre encima de los lechos más viejos. Fue entonces cuando un científico inventó un original sistema para intentar resolver el misterio. A un geólogo de campo de la era victoriana, hace 125 años se le ocurrió hacer un mapa de la zona. Se llamaba Henry Cadell. Volvió a Edimburgo y estudió lo que había visto en el campo. Entonces pensó en cómo podía explicar lo que había visto, en cómo había ocurrido. Construyó una maqueta y entonces intentó mostrar lo que había visto usándola como referencia. La maqueta de Cadell era simple. Sospechaba que una fuerza había aplastado las piedras horizontalmente para crear esta secuencia invertida. Así que construyó un modelo con capas de arena y arcilla para probar sus ideas. El profesor Underhill está usando una réplica del equipo de Cadell, lleno con capas alternas de arena negra y yeso de París, para intentar reproducir el experimento de Cadell. Al girar la manivela, el panel avanza hacia el lado contrario, imitando la fuerza horizontal que Cadell presumía culpable. Según aumenta la fuerza horizontal, las capas empiezan a colocarse unas encima de otras y se forma una ruptura en el bloque, a la que los geólogos llaman falla invertida. Ya empieza a aparecer la primera falla. Mirad ahí, se está creando otra falla. El experimento le mostró a Cadell cómo las capas más viejas, las que hay en el fondo, terminan empujadas arriba de las más jóvenes, creando una falla invertida. Son unas estructuras muy bonitas. Aquí hay una falla invertida que duplica la capa blanca. Hay otra por aquí, y esta es la última, que tiene un ángulo más bajo y está más alejada, a la izquierda. Fue un éxito, teniendo en cuenta que era una maqueta simple para reflejar lo que vemos en el suelo. Me imagino a Cadell y a los demás experimentando con esto y empezando a comprender lo que habían visto en el campo. Solo pudieron reflejarlo en una maqueta muy simple y rudimentaria, pero lo hicieron de manera muy eficiente. Cuando Cadell y sus colegas entendieron el principio de las fallas invertidas, la secuencia aparentemente ilógica de las rocas que vieron en el noroeste de Escocia empezó a tener sentido. La ladera representa una falla invertida. Lo que hay debajo es una sucesión joven de piedra de cuarzo de color rosa. Encima está la roca gris.
la ladera de roca gris que vemos encima, que vuelve a ser el gneiss lewisiano. Y la superficie que hay en medio, hecha de roca vieja, de material gris, y que está encima de la roca rosada, el material más joven, es la falla invertida, igual que en el modelo que hemos visto antes. Los geólogos saben ahora que las fallas invertidas son la señal que indica dónde chocaron los continentes. ¿Pero qué continentes chocaron para crear las fallas de Escocia? ¿Y qué tienen que ver en la creación del lago Ness? Los científicos siguen ahora un rastro que les lleva a otra falla invertida, la falla de Moyne. La falla de Moyne es una de las fallas invertidas más grandes de la Tierra. Recorre 200 kilómetros del noroeste de Escocia y la mayor parte está oculta a la vista. Pero el profesor Underhill ha encontrado una de las raras localizaciones donde se puede ver la falla en la superficie. Esta junta insignificante en apariencia entre dos capas de roca es en realidad la línea de la falla y revela una sorpresa geológica. La capa oscura que hay sobre la falla proviene de Inglaterra, pero lo más sorprendente es la caliza amarilla que hay debajo. Al igual que con la vieja arenisca roja del lago Ness, esta roca viene de Estados Unidos. Esta prueba tan pequeña tiene enormes implicaciones para la formación del lago Ness. Lo más sorprendente sobre este contacto es que es el punto de encuentro entre dos continentes. Así que aquí estamos, en una colina escocesa, una tarde de domingo, y ahora estoy tocando el contacto entre América y el noroeste de Escocia con una mano e Inglaterra con la otra, tal como estuvieron hace 425 millones de años. ¿Pero cómo chocaron estos dos antiguos continentes? Hace 450 millones de años, un supercontinente del que Norteamérica y Escocia formaban parte moraba en el hemisferio sur. A su alrededor había un océano mucho más grande que el Atlántico actual. Al otro lado estaban Inglaterra y Europa. Pero las fuerzas de las placas tectónicas fueron empujando lentamente estas dos masas de tierra hasta juntarlas. Hace unos 400 millones de años había un enorme océano justo donde estamos ahora. Se llamaba el Océano de Jápeto y separaba América y el noroeste de Escocia del sureste de Escocia e Inglaterra. Lo que ocurrió 20 millones de años más tarde fue que el océano se cerró y terminó cerrándose tanto que los dos continentes chocaron el uno contra el otro. La colisión entre América y Europa movió enormes capas de roca unas encima de otras, forzando hacia arriba una serie de montañas a mucha más altura que el Himalaya de ahora. Estando todavía unidas a América, Escocia e Inglaterra terminaron fusionándose. Pero, ¿qué tiene que ver este choque con la creación del lago Ness? El lago en sí demuestra la prueba más fundamental. Una cosa bastante sorprendente del lago Ness es que cuando lo miras desde esta perspectiva en particular, puedes ver que está recto, casi completamente recto. Y esa peculiaridad se mantiene durante unos 30 kilómetros. Como geólogo, eso me dice que esa rectitud en la topografía tuvo que ser controlada, porque la naturaleza no produce cosas en línea recta. Por eso tiene que haber una estructura que controle la forma completa del lago Ness. Esta estructura es la falla del Great Glen, una enorme falla geológica que se formó durante el choque continental hace 425 millones de años. Recorre más de 500 kilómetros de Escocia, cortando el terreno en dos. El lago Ness sigue exactamente la línea de la falla del Great Glen. La falla del Great Glen no es una falla invertida como la falla de Moyne, donde el material termina colocado arriba. No es una falla normal donde el material cae verticalmente, es de movimiento lateral. La falla del Great Glen es la versión escocesa de la falla de San Andrés, excepto que esta tiene 400 millones de años de edad. La falla del Great Glen ya no está activa.
Pero esta enorme cicatriz en la corteza terrestre ha sido una característica típica del paisaje escocés desde hace más de 400 millones de años. Es la fundación del lago Ness, y sin ella el lago no podría existir, ni tampoco la leyenda del monstruo del lago Ness. La investigación para descubrir cómo se hizo el lago Ness ha desvelado nuevas pruebas. El descubrimiento de las fallas invertidas les indica a los geólogos qué ocurre cuando chocan los continentes. La caliza amarilla de Norteamérica encontrada en la falla de Moyne demuestra que América y Escocia chocaron con Inglaterra hace 450 millones de años. Y la forma del lago Ness revela que la línea recta de la falla del Great Glen se formó durante esa colisión continental. El siguiente paso en la investigación para descubrir cómo se creó el lago Ness es seguir el rastro del viaje de Escocia por la superficie de la Tierra, conducida por las fuerzas de las placas tectónicas. Entender cómo era el entorno en el pasado da muchas pistas sobre la localización del lago Ness hace millones de años. La investigación tiene que retroceder en el tiempo al periodo Jurásico, hace 165 millones de años. El rastro conduce a la isla de Skye, una isla lejos de la costa oeste de Escocia. En la bahía de Staffine hay una prueba increíble que vierte luz sobre este periodo del pasado de Escocia. Por sorprendente que parezca, a pesar de estar a plena vista, no se descubrió hasta 1994, cuando un geólogo amateur hizo un hallazgo extraordinario. En la llana y rocosa orilla de esta playa privada, descubrió la huella fosilizada de un dinosaurio gigante. La doctora Anjana Katua ha venido a analizar los detalles de esta prueba tan interesante. Cuando caminas por esta zona es una sensación increíble pensar que los dinosaurios caminaron también por el mismo sitio en el que estás paseando hace 165 millones de años. Aquí tenemos esta magnífica huella de megalosaurio. El megalosaurio era un depredador carnívoro de 8 metros de altura, bastante grande para el período Jurásico. Teniendo un cuerpo que medía varios pisos de altura, el megalosaurio debió de ser un monstruo temible. Pero, ¿cómo es posible que algo tan fugaz como una huella se haya conservado durante 165 millones de años? Las huellas son únicas. Lo que ha ocurrido es que el dinosaurio caminó sobre algún tipo de lodo pegajoso y dejó allí sus huellas. El lodo se secó y se endureció, y con el tiempo las tormentas de arena fueron cubriéndolas. Mucho más tarde, encima de la huella, se empezaron a acumular capas de arcilla y arena, hasta que terminó completamente fosilizada. Después de unos pocos millones de años de erosión, la huella volvió a quedar expuesta para que pudiéramos verla. La doctora Katua está sacando un molde de yeso de una de las huellas para poder examinarla más detenidamente. Hacemos un molde para poder tener un registro de las huellas y llevarlas al laboratorio, donde podremos mirarlas y comprender cómo vivía esta criatura. Cuando retira el molde de yeso con cuidado, la silueta revela un secreto de 165 millones de años. Una cosa que me sorprende bastante es la impresión tan profunda que ha dejado este dedo frontal y lo puntiagudo que es. Esto me indica que este dinosaurio se movía a gran velocidad y que se apoyaba mucho en estos 3 dedos. Así que es posible que estuviera persiguiendo alguna presa. Pero el megalosaurio no fue el único dinosaurio en dejar sus huellas en estas rocas a solo 100 kilómetros del lago Ness. Esta es la huella de dinosaurio más pequeña que se ha encontrado en el mundo. Mirad, apenas es del tamaño de mi uña.
Pensamos que es de un quelófisis, y eso es muy interesante, porque esta pequeña huella de aquí, que pensamos que es de una cría, está encima de esta más grande que podéis ver aquí. Lo que pensamos que indica esto es que la cría viajaba con sus padres en grupo y que seguramente los adultos estaban cuidando del pequeño. Los geólogos han usado la increíble prueba de las huellas del quelofisis y el megalosaurio en las rocas que han encontrado para entender mejor la historia del lago Ness en el período Jurásico. En aquel tiempo, Escocia estaba unida a América. Las placas tectónicas habían acercado mucho esta masa de tierra al Ecuador, a 3.000 kilómetros más al sur de su posición actual, y eso tuvo un gran efecto en el clima y el entorno del lago Ness. Durante el período Jurásico, el clima y el entorno eran muy diferentes a lo que vemos hoy en día. Había grandes junglas de vegetación tropical y los dinosaurios vivían en el perímetro de estas junglas, viajando por terrenos pantanosos y de lagunas. Este clima era ideal para que vivieran los dinosaurios porque soportaba un enorme ecosistema de vida salvaje en el que podían cazar. Recientemente se han encontrado en la isla de Skye los huesos de otro dinosaurio más, el plesiosaurio. Pero este descubrimiento ha generado un tipo de interés completamente distinto. Los entusiastas ven un fuerte parecido entre la forma del plesiosaurio y algunas descripciones del monstruo del lago Ness. ¿Podría ser la fuente de la leyenda un descendiente del plesiosaurio hace tiempo extinto? Las pruebas para comprender la extraordinaria historia geológica del lago Ness se están intensificando. El hallazgo de huellas de megalosaurio y quelofisis demuestran que los dinosaurios vivieron en Escocia hace 165 millones de años. El lago Ness era entonces un paraíso subtropical a 3.000 kilómetros más al sur de su posición actual. Pero hace 60 millones de años, 5 millones de años después de que se extinguieran los dinosaurios, las placas tectónicas separarían el lago Ness de América. La investigación para descubrir cómo se creó el lago Ness avanza hasta hace 60 millones de años. Escocia y América todavía seguían unidas firmemente. La pregunta ahora es, ¿cuándo y cómo terminaron separadas? En la isla de Skye, el paisaje está lleno de pruebas que pueden desvelar los secretos de este turbulento periodo del pasado de Escocia. En Talisker Bay, los enormes acantilados proporcionan la primera pista para entender los sucesos que terminarían devastando la región. Estos acantilados están hechos de lava volcánica. Me encuentro justo encima de un río de lava. Este río tiene solo unos 3 metros de grosor, pero el acantilado entero tiene unos 20 metros o más y está hecho de varios ríos de lava. Estos ríos se componen de basalto, que es el mismo tipo de roca que el que sale de los volcanes modernos, como el de Hawái o el de Islandia. Los geólogos han calculado que esta lava de basalto de Skye es de hace 60 millones de años. Pero, ¿dónde está el volcán que la hizo salir? La respuesta nos viene de un grupo de montañas al sur de la isla, las colinas Quilin. El tipo de roca que forma estos escarpados picos es lo que nos da la prueba que buscamos. Están hechas de una roca llamada gabbro. Tienen la misma composición química que el basalto que sale a la superficie, pero hay una diferencia. El basalto que sale de los volcanes se enfría muy rápido porque se expone al aire,
Los geólogos lo llamamos basalto de grano fino. Sin embargo, el magma que queda atrapado a un par de kilómetros bajo la superficie de la Tierra se enfría muy lentamente, así que se mantiene caliente durante bastante tiempo. Por eso crecen en él unos cristales muy grandes y cuando tenemos una roca con cristales grandes se llama de grano grueso. Los grandes cristales en las rocas de Gabbro desvelan su origen. Les dicen a los geólogos que las colinas de Cuillin son los restos de una enorme cámara de magma que había bajo el volcán, donde se guardaba la lava antes de salir disparada a la superficie. ¿Pero cuánta lava había allí? Puede que ahora veamos un valle verde y hermoso, pero en realidad todas estas colinas de la zona están hechas de rocas que se formaron con una serie de enormes erupciones volcánicas hace 60 millones de años. En aquel tiempo había volcanes entrando en erupción por toda Escocia, y justo aquí, en Skye, había uno de esos volcanes. Ahora sabemos que solo en la isla de Skye se vertieron 2.100 kilómetros cúbicos de lava. Lo suficiente como para cubrir toda Texas con una capa de lava de 3 metros de grosor. Pero esto es solo la punta del iceberg. Las propias rocas revelan que los volcanes entraron en erupción a gran escala por toda Escocia. La prueba está aquí, unas enormes columnas regulares en los ríos de lava, como si las hubieran sacado de la roca. En realidad, estas extraordinarias formaciones están hechas con lava enfriada lentamente. Son exactamente el mismo tipo de columnas que se encuentran en los afloramientos de lava basáltica a 130 kilómetros, en la costa oeste de Escocia. E incluso en la costa de Irlanda, a 250 kilómetros de Skye. Esta lava tiene más de 60 millones de años y formó parte de la misma serie de grandes erupciones que tuvieron lugar a cientos de kilómetros a la redonda, en todas direcciones. Pero, ¿cuál fue la causa de estas erupciones? La doctora Aguthinov ha encontrado otra pista que señala los orígenes de esta lava y su papel en la creación del lago Ness. Esta es la parte superior de un río de lava. En Hawái lo llaman Pahoehoe. Lo que ocurre es que la lava crea una capa fina al enfriarse en la superficie, pero sigue fluyendo bajo esa capa. La telilla se arruga y se abomba, dando esa textura rugosa que vemos aquí. Es bastante raro verlo así en estos ríos de lava, pero eso nos dice mucho sobre el tipo de magma que salió del volcán. Los geólogos saben que este tipo de magma proviene de las profundidades de la Tierra. Normalmente sale a la superficie cuando las fuerzas tectónicas dividen la corteza terrestre. ¿Es eso lo que ocurrió aquí hace 60 millones de años? En aquel entonces, Escocia aún estaba unida a Norteamérica, pero los dos continentes se estaban estirando y contrayendo debido a las fuerzas tectónicas. Eso permitió que la roca fundida o magma saliera de las profundidades de la Tierra para llegar a la superficie con las erupciones de estos volcanes. Al final, la actividad volcánica conllevó el desarrollo de un nuevo océano entre Escocia y Norteamérica, el Océano Atlántico. Así pues, la lava es el rastro de pruebas que nos muestra que la creación del Atlántico empezó con las erupciones volcánicas de Escocia. Cuando el magma salió bajo el océano, el suelo marino se extendió, separando poco a poco Escocia y América. El nacimiento del Océano Atlántico tuvo un efecto directo en la creación del lago Ness. Según se creía, el océano, las enormes fuerzas implicadas despertaron de nuevo la falla de Great Glen de 400 millones de años. Las fallas como la de Great Glen son zonas débiles de la corteza terrestre. Son como heridas o cicatrices, se pueden reabrir. Y en el caso de Great Glen, se reactivó cuando el Atlántico empezó a abrirse hace 50 o 60 millones de años.
Por eso podemos verlo en el paisaje de hoy en día, a pesar de que la falla tiene más de 400 millones de años. Los enormes movimientos geológicos destruyeron y debilitaron las rocas cercanas a la falla. A lo largo de esta línea de debilidad empezó a abrirse paso por las rocas un río, hasta terminar creando un valle. Durante los siguientes 55 millones de años, el paisaje de Escocia se fue erosionando poco a poco. Los perfiles de las montañas se fueron suavizando y la línea de la costa empezó a tomar su forma actual. El lago Ness se convirtió en un largo valle que seguía la línea de la falla de Great Glen. La investigación está cerca de descubrir las fases finales del proceso por el que se creó el lago Ness. Unos enormes ríos de lava en la isla de Skye revelan que las grandes erupciones volcánicas de hace 60 millones de años fueron el inicio de la separación de Escocia y América. El agudo contorno de la falla de Great Glen de 400 millones de años de antigüedad muestra que la falla volvió a despertar cuando Escocia y América se separaron. Pero todavía hay por venir un último cambio en la Tierra. La naturaleza no había terminado con el lago Ness, y fue este suceso el que creó el lago tal como lo vemos hoy en día. Siguiendo el rastro de una violenta historia que ha durado 3.000 millones de años, la investigación para descubrir cómo se formó el lago Ness se mueve ahora hacia el pasado más reciente, hace solo 10.000 años. El último eslabón de la cadena de pruebas es descubrir cómo llegaron las amplias y profundas aguas del lago Ness y si es posible que un descendiente de los dinosaurios haya sobrevivido allí para crear el mito del monstruo del lago. En el siglo XIX se descubrió una pista vital gracias a una de las mayores mentes científicas que jamás ha conocido el mundo, Charles Darwin. En 1838, Darwin llegó a Escocia para investigar un misterio en el remoto valle de Glenroy, a unos 30 kilómetros del lago Ness. Durante cientos de años, los habitantes han quedado desconcertados por 3 increíbles líneas que corren en paralelo por ambos lados del valle. Unos extraños cortes horizontales en la ladera que en algunos lugares miden más de 10 metros de ancho. Estos caminos paralelos, como los llaman ellos, se extienden al mismo nivel durante más de 30 kilómetros. ¿Qué puede haberlas formado? El doctor Pete Ninow sigue los pasos de Darwin por los caminos paralelos de Glenroy y la historia que nos cuentan. Su creación fue un misterio durante mucho tiempo, y al principio la gente pensaba que a lo mejor las habían hecho los gigantes, que era cosa de mitos o leyendas. Pero bueno, en el siglo XIX llegaron incluso grandes científicos como Charles Darwin, y cuando éste las vio, pensó que eran iguales a unas que había visto en América del Sur, donde los terremotos habían levantado una antigua costa y las dejó a la vista por encima del nivel del mar. Darwin estaba tan convencido de que los caminos paralelos eran los restos de una antigua costa que publicó un informe con sus resultados y el mundo entero le creyó. Pero por una vez, Darwin se equivocaba. En 1840, 2 años después de la visita de Darwin, un científico suizo llamado Louis Agassiz llegó a Glenroy. Agassiz había pasado su vida estudiando los glaciares y los efectos de la glaciación en el paisaje de los Alpes suizos. Cuando examinó los caminos paralelos, Agassiz se dio cuenta de que sí era una antigua costa, pero que no era el mar lo que la había levantado, sino un lago de agua fresca. Gracias a su conocimiento sobre los glaciares en los Alpes, Agassiz fue capaz de demostrar que el valle estuvo lleno una vez por un lago. El lago se mantenía lleno con la ayuda de un enorme glaciar que bloqueaba el final del valle. Este glaciar se derritió y se volvió a congelar 3 veces,
con lo que el agua del valle se vació y rellenó a distintos niveles, creando las 3 líneas en las laderas. Al principio nadie se lo creyó porque todos creían en Darwin, pero con el tiempo se hizo claro que Agassiz tenía razón y Darwin no. Fue uno de los momentos más embarazosos que tuvo porque se había equivocado en mucho. Eso nos enseña que incluso los científicos más grandes pueden cometer errores. Las pruebas de Glenroy convencieron a Agassiz de que muchas de las características del paisaje escocés se formaron por los glaciares. Y eso le llevó a una sorprendente conclusión para el momento, que toda Escocia había estado cubierta una vez por el hielo. Cuando piensas que todo lo que hay aquí lo han creado los glaciares, al momento te das cuenta de que aquí tuvo que haber un clima muy frío en el pasado, lo bastante frío como para que se formaran capas de hielo y glaciares. Este sitio tiene mucha importancia mundialmente en lo que respecta a comprender las glaciaciones y el hecho de que hace tiempo el hielo cubrió una proporción del planeta mucho mayor a la actual. Esta extraordinaria investigación nos termina llevando a la idea de la era glacial, un periodo del pasado geológico en que gran parte del hemisferio norte quedó cubierto por los glaciares y las capas de hielo. Desde los descubrimientos de Agassiz, los científicos han estado investigando el papel del hielo en la formación del lago Ness. Hace 2,5 millones de años, el clima global empezó a enfriarse y desde entonces ha habido una serie entera de glaciaciones repetidas, casi una cada 100.000 años. Cada vez que el hielo avanzaba, las temperaturas se desplomaban. La temperatura media del invierno era casi 30 grados más baja que ahora. Cuando el hielo crecía, alcanzaba un grosor extraordinario. La capa de hielo en el centro de Escocia era de entre 1.000 y 1.300 metros de grosor. En el lago Ness, seguro que medía por lo menos unos 600 metros. Es posible que viéramos algunas de las montañas más altas sobresaliendo por encima de la capa de hielo, pero en general todo el paisaje estaría cubierto de blanco. ¿Pero qué efecto tuvo esta enorme cantidad de hielo en la creación del lago Ness? El lago en sí es difícil de investigar porque está lleno de agua. Pero hay otro lugar donde las pruebas son más claras. A solo 30 kilómetros del lago Ness está el imponente valle de Glencoe. Glencoe es un lugar legendario en la historia de Escocia. Fue donde tuvo lugar una infame masacre en 1692, cuando el clan MacDonald murió en sus camas a manos de los Campbell. La forma del valle arroja luz en la manera en que se formó el lago. Si pudiéramos drenar el agua del lago Ness, lo que veríamos es un valle con esta forma. Mirando Glencoe hacia abajo, lo que vemos es una ladera muy escalonada con un fondo llano. Eso lo crearon los glaciares al pasar repetidamente por el valle, erosionándolo y cambiando la forma original que tenía en forma de V por la actual más abierta en forma de U. Los glaciares son extremadamente eficientes para erosionar el paisaje. Recogen grandes cantidades de escombros y los arrastran con la base. Con un peso de millones de toneladas de hielo encima de ellas, las rocas rascan el suelo como si fueran una lija, puliendo y vaciando el valle y dándole esa forma tan característica. Por toda Escocia hay cientos de valles con esa forma de U que son testigos del gran número de glaciares que una vez cubrieron toda esta región. En el lago Ness, la cartografía submarina ha revelado que el lago tiene también la forma de U. Su fondo es plano, con unos laterales muy escalonados. En algunos lugares, a solo 15 metros de la orilla, el agua tiene ya 150 metros de profundidad. Prueba además de que el lago Ness fue creado por un glaciar. En su momento, hubo ya un gran río que se formó en la línea creada por las rocas agrietadas de la falla de Great Glen. Más tarde, durante la última era glacial, un enorme glaciar atacó el valle, moldeando poco a poco el lago Ness.
Según iba llegando el hielo, rascaba el terreno, lo hacía más hondo, y después de una serie de glaciaciones se hizo tan hondo que ahora el lago tiene 250 metros de profundidad. La investigación se enfrenta ahora a dos preguntas finales. ¿Cómo se llenó el lago de agua fresca y qué lo mantiene lleno? Los escombros y las rocas que se encuentran en un enorme risco a 80 metros de altura en la cabeza del lago podrían ser la respuesta a ambas. Lo más evidente sobre estas piedras es que son extremadamente suaves y redondeadas, y eso nos indica que han sido transportadas por el agua. Son muy grandes, así que hace falta mucha energía. Eso nos dice que hubo una gran cantidad de agua que las transportó y las terminó dejando donde están ahora. Esta prueba, combinada con los descubrimientos sobre el cambio del clima, nos revela qué ocurrió en esta región. Hace unos 10.000 años, la temperatura global subió rápidamente. El hielo empezó a derretirse y los glaciares se retiraron. Lo que ocurriría es que los glaciares terminaron erosionando el lago Ness, portando grandes cantidades de sedimentos que fueron transportados en esta dirección por el hielo y el agua al derretirse este. Una vez derretido el hielo, se formó un enorme río bajo el glaciar del lago Ness que trajo consigo una gigantesca cantidad de escombros rocosos. Así pues, lo que tenemos aquí, esto que estamos viendo, es la zona donde el glaciar dejó esos sedimentos. Millones de toneladas de roca crearon un enorme tapón que contuvo el río y evitó que se escapara el agua. Cuando se derritió el hielo, el valle se llenó, formando el lago que ahora conocemos como Lago Ness. El lago Ness tiene solo 10.000 años de antigüedad, pero la investigación de su historia ha revelado un increíble proceso de creación. Las rocas de vieja arenisca roja nos indican que Escocia y Estados Unidos estuvieron juntas una vez. La forma del lago Ness está controlada por la falla de Great Glen, creada cuando Escocia y América chocaron contra Inglaterra hace 400 millones de años. Unas huellas fosilizadas de dinosaurio emplazan el lago Ness cerca del Ecuador durante el período Jurásico. Los ríos de lava revelan que unas enormes erupciones volcánicas hace 60 millones de años fueron las que iniciaron la separación de Escocia y América. Y el contorno del lago Ness demuestra que se formó por los glaciares hace 10.000 años, creando finalmente el lago que conocemos hoy en día. ¿Pero qué hay del monstruo del lago Ness? Ahora sabemos que este icono del lugar no es más que un mito. ¿Pero hay alguna posibilidad de que esta bestia mítica fuera descendiente de los dinosaurios? Tenemos dos hechos geológicos que nos indican que el lago Ness no pudo estar habitado por un dinosaurio. El primero es que los dinosaurios murieron hace mucho, mucho tiempo. Y el segundo es que el lago en sí es muy joven geológicamente hablando. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. De los 65 millones a los 10.000 años, hay una gran distancia. Es imposible que en este lago haya sobrevivido un antiguo monstruo de hace tanto tiempo. El lago es demasiado joven.